El Señor nunca duerme. Y el Señor nunca duerme y hay que clamarle como cuántas veces le hemos clamado pensando que está dormido, pensando que está desinteresado, pensando que está lejos, pero no. Él siempre está cerca, Él siempre está actuando. El problema no es de Dios. El problema no es de Dios. El problema siempre es de nuestra falta de fe. El problema siempre es de nuestro miedo. El problema es siempre de nuestra angustia. Por eso Él nos recuerda por qué tienen miedo, hombres de poca fe. Estamos con Él. Estamos con Él. Y cuando estamos con Él, reclamamos, sí. Pero también al ver su acción, admirémonos y alabémoslo y adorémoslo y manifestemos nuestro agradecimiento. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Satanás ha colocado en nuestro corazón el ser desagradecidos. Y sobre todo con Dios. Y sobre todo con Dios. No nos asombramos de las obras de Dios. No nos asombramos de las maravillas de Dios. No nos asombramos de los milagros de Dios, sino que es que Dios tenía que hacerme ese milagro porque yo le dije. Dios tenía que hacerme esto porque yo ayudé. Yo tenía que hacer esto porque yo soy bueno. Como si Dios nos debiera a nosotros. Como si Dios nos debiera a nosotros. Y no. Que si hay clamor, que haya también admiración, y ante esa admiración hay la alabanza y el reconocimiento y el amor y la entrega. Cuando uno se asombra de una persona, cuando uno admira a otra persona por lo que hace, quiere conocerla más, quiere entregarse más, quiere amarla más. Hagamos eso nosotros hoy con el Señor. Entreguémonos a Él, amémoslo más, quedémonos más con Él y alabemos su misericordia y alabemos lo bueno que Él es con nosotros. El 27 de marzo de ese año 2020, el Papa Francisco solo, en medio de la lluvia, en la plaza de San Pedro, leía este evangelio, meditaba con nosotros y daba la bendición al urbe y al orbe. Y de pronto nosotros no nos hemos dado cuenta de algo, y es que después de eso, en Italia comenzaron a bajar las muertes y comenzaron a bajar los contagios del COVID-19. Es bueno que hoy en nuestros países donde la pandemia está en su punto más alto, le clamemos al Señor, confiemos en el Señor, lo adoremos y nos quedemos con Él. Es bueno hoy decirle a Él, cuando hay tanto miedo, porque las unidades de cuidados intensivos están llenas, porque hay tanta muerte, es decirle, sálvanos, Señor. Pero no decirle con angustia, sino con confianza. No decirle con miedo, sino con fe. Porque el Señor hoy viene a desenmascarar la obra del demonio en nosotros.
El miedo y la falta de fe. El miedo y la falta de fe. Hoy vemos fenómenos naturales muy fuertes que no eran normales para nosotros. Que el viento del Sahara, que plagas de langostas, que aumento de muertos, que el mal como querer reinando. Pero frente a eso el Señor se para increpa a la enfermedad, increpa a la naturaleza si se ha salido de ella. Y a la voz del Señor. Y a la voz del Señor la naturaleza obedece. Y a la voz del Señor vino una gran calma. Eso hace la naturaleza cuando escucha la voz del Señor. Pero nosotros escuchamos la voz del Señor y seguimos igual. La naturaleza obedece al Señor. Y nosotros, ante la voz del Señor, seguimos ajustando, negociando, argumentando nuestros pecados, nuestra lejanía de Dios. La voz del Señor, que es creadora y que es recreadora, no la dejamos llegar, le ponemos barreras. Le ponemos barreras y esas barreras se llama orgullo y esa barrera se llama indiferencia y esa barrera se llama miedo y esa barrera se llama mi zona de confort y esa barrera se llama no querer convertirme. Señor, sigue hablando. Señor, sigue increpando de pie al viento y al mar, a la enfermedad, a todo, pero también a nosotros, como nos dice muy bien la primera lectura que hemos escuchado, El Señor siempre habla, el Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? Los trastorné como Dios trastornó Sodoma y Gomorra y quedaron como tizón sacado del incendio. Pero no se convirtieron a mí. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. No estamos hablando que Dios castiga, sino que Dios habla y nosotros no queremos escucharlo. Cuando Dios habla y cuando no queremos escucharlo, pues tienen que haber consecuencias. Dios no es malo, Dios es muy bueno. Que nosotros escuchemos su palabra y como la naturaleza y como nos dice Amós, caminemos en el Señor. ¿Caminan dos juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la floresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde la guarida si no ha presado nada? ¿Acaso cae el pájaro a la red a tierra si no hay lazo? Siempre hay algo, y hoy está la voz del Señor. Y hoy sigue la voz del Señor recordándonos, llamándonos, teniendo misericordia de nosotros. Pidamos la intercesión de San José, aquel hombre que solo obedeció la voz del Señor, e hizo la voluntad de Dios. Que Él nos enseñe a caminar y a vivir de esa manera. Amén.